Listo, muchachos. Entonces, identificamos los peligros y valoramos los riesgos. María Camila Zambrano, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, profe. Ok, te hago una pregunta. La pregunta es la siguiente. Hubo una persona que tú ves que está tomando trago en la tienda de la esquina y este señor está con una moto al lado. Ah, y está con otro compañero. No, están tres tomando trago y se van a ir en la moto. ¿Tú qué piensas? Y son las 11 de la noche y ya terminaron una botella de aguardiente y por esas cosas del destino, tú te asomaste a la ventana y eran porque hicieron mucha bulla y eran las 2 de la mañana y ya tenían dos botellas o tres botellas de trago que ya se las habían tomado. Entonces, ¿cuál es el peligro ahí? La identificación del peligro, ¿cuál es? Que sufren un accidente. Sí, ajá, van a sufrir un accidente, claro que sí. ¿Y qué les va a pasar? Pues se pueden hasta morir. Se pueden hasta morir. Efectivamente, entonces, la valoración del riesgo, la identificación del peligro es ver cuál es el peligro que hay. Si es un riesgo de carácter, eh, digamos, un riesgo de carácter público y podemos nosotros, pues porque están las personas ahí influyendo tal vez muy probablemente sobre otras personas a la hora de que se accidenten y sobre ellos, la vida de ellos mismos. Y de igual forma, esa sería la identificación del peligro, están tomando aguardiente en la calle, identificación del peligro. Y la valoración del riesgo es que muy probablemente pueden morir debido básicamente a que ese accidente que muy probablemente van a tener va a ser un accidente grave porque están en primer lugar borrados el casco y en último lugar están tres en una moto. Significa eso que va a haber accidente seguro. Porque como decían los abuelos, el que frecuenta el peligro en él perece, algo así decían. Pregunta para Estefanía. Aquí dice iPhone de Estefanía. Yo Sí, solamente, profe, dígame. yo les pregunto nada más a los que tienen la cámara apagada. Ok. A ver, te pregunto lo siguiente. ¿Cuál podría ser? Identifícame el peligro y valórame el riesgo con un tanque de combustible que está en una empresa y que está goteando. Quítale el micrófono. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí. ¿Cómo vas? Bien. ¿Me repites? Es que estoy súper angustiada. ¿Qué? No, 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 no. Por favor, repítame la pregunta, por favor. Mira, tenemos un tanque de combustible que está goteando, Sí. un tanque de combustible que está goteando en la bodega de una empresa. ¿Cuál va a ser la Ujú. identificación del peligro y cómo vamos a valorar? Riesgo físico, porque puede ocurrir algo, digamos, una explosión o algo así, pero también químico, porque por oler esos gases pueden ocurrir como quemaduras o daño en los pulmones. Pues pienso yo que pueden ser ambos, ¿no? Como riesgo físico y riesgo químico. Ujú. Perfecto, bueno. Ahorita vamos efectivamente a aclarar eso. En el momento no sabemos la identificación de los peligros ni tampoco la valoración de los riesgos, porque ese es el tema que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, básicamente es eso. Perfecto, pero vamos bien, muy bien. Ok, identificación de peligros y valoración de riesgos. Entonces vamos a decir, pero primero vamos a decir cuáles son los peligros. Vamos entonces a empezar a identificar los peligros. Identificación de peligros. Entonces, para que sepamos, por ejemplo, lo que acabamos de hablar de momento, podemos identificar algunas cosas claras, como por ejemplo,
Sí, efectivamente uno tiende a pensar que el riesgo físico hace parte como los golpes, las caídas, las luxaciones, las fracturas, las amputaciones y demás. Pero no, hace referencia, ese riesgo físico, fíjate que hace referencia es a las ondas, a los hertz. Entonces, para que lo sepamos, y dentro de ese riesgo físico, pues vamos a tener, ¿qué creen ustedes que tengan que ver de pronto con las ondas, muchachos? Las ondas que se ¿El ruido? y el ruido. Efectivamente, muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo. Eso, buena, una décima en la habilitación. ¿Me acuerdas? Habilitación, David. ¿Listo? Entonces, sí, claro, el ruido. El ruido porque fíjate que se transmite por el medio ambiente. Otro de estos peligros físicos, entre esa clasificación de los físicos, tenemos básicamente, a ver, qué otro efecto podemos, a ver, con nuestros ojos, qué podemos observar que tenga que ver con los hertz? Mm, Dilo, dilo. Aquí estoy haciendo fuerza. estoy pensando, pero no sé, ¿conoces que se pueda ver? ¿Sí? Ejemplo, mira, entonces, ese al que me estoy refiriendo, pues es la luz, ¿no? Entonces, la luz o Ah, la iluminación, digamos, también está regida por este tipo de riesgo. Entonces, habíamos dicho ruido, la luz, pero cambiemos el nombre de la luz y no lo pongamos así como luz, sino pongamos lo más técnico. Y vamos a decir la iluminación. Sigamos pensando. Ya tenemos uno que es el ruido. Bien, y funciona con hertz. La iluminación también funciona con hertz. A ver, ya sé. La vibración. La vibración. Perfecto, muy bien, David. David se acaba de hacer merecedor a una décima también en la habilitación, pero si me acuerda. ¿Sí? Bien. Ah, esa cara de David. Mentira, David, es una broma, es una broma. No te preocupes. Estamos hablando entonces de la vibración. Claro, la vibración, todo lo que tiene que ver con ondas. Ujú. Qué otra tenemos por ahí? A ver, preguntémosle a Janet. Dime una, a ver. Vamos a ver, busquemos una. Estoy pensando, profe. Pensemos todos. Gisela, Karen, Víctor. Entonces hay otra que es muy parecida a la iluminación, que son los rayos X. Eso también funciona con, eh, con Hertz. Los rayos X pues son primos de la iluminación. También las microondas, ¿cierto? Por cómo se transmite efectivamente las señales de celular, de radio. Ajá. Tenemos otras que son las presiones. Las presiones anormales de los buzos. Profe, los rayos X no podrían generalizarse en radiación. Sí, este hace referencia a la radiación. Y la radiación es ondas. Son las ondas. Entonces eso es a lo que hace referencia al riesgo físico. Y a lo que nos referíamos hace un rato, de pronto que uno pudiera tal vez como confundirse, pues, tiene que ver o está directamente relacionado
caídas y cosas así. Hay gente que se Condiciones de seguridad. Dime. Nada, profe. Bueno, silenciar. Bien. Ok, entonces identificación de peligros y valoración de riesgos. Entonces, en esta primera página vamos a hacer lo de identificación de peligros. Esa identificación de peligros quiero compartírselas por aquí a ustedes y ahora seguimos hablando un poco de cada cosa. Mírenla, aquí la tengo. Identificación de peligros. Biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. ¿Cierto? Pero como esa tablita está demasiado densa, entonces yo la hice efectivamente así. Mire tan fácil que quedó, ¿cierto? Mucho más sencilla. Donde tenemos los mismos 7 peligros, donde se agrupan una gran cantidad de riesgos. Los peligros son la familia donde se agrupan los riesgos. Entonces, mira, analicemos el que estábamos viendo hace un momento, que son los físicos. Y entonces decimos que el peligro es físico y tiene unos hijitos que son los riesgos. Son ruido, iluminación, vibración, temperatura, presiones anormales y radiación. Biológico. Biológico es la familia. Y tiene unos hijitos que se llaman virus, riquecias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras y fluidos. Los químicos. Estos químicos son los que causan las neumoconiosis y causan también el cáncer ocupacional. Y hacemos referencia a que este químico, peligro químico, decimos que son los polvos, las fibras, los líquidos, los gases, los vapores, los humos, el material particulado. Y el psicosocial es todo aquel que está directamente relacionado con la afectación mental de la persona. Entonces, vamos a copiarlo aquí en 2 minutos y ya hablamos.
¿Ya puedo cambiar la diapositiva, muchachos? Gisela. No, profe, aún no. Bueno. Ese, ese peligro que se llama psicosocial es uno de los más graves que tenemos porque afecta la mente. Entonces nosotros somos unos seres vivos que tenemos un componente mental muy grande. Pensaría yo que el 50% de lo que nosotros somos está directamente relacionado con la parte mental y la parte física, el otro 50%. Hago referencia a el aspecto laboral. No, con Juan no nos trabajar. Ya lo copiamos. Y la siguiente es esta que tenemos aquí.
Le pregunto a Juliet Cruz lo siguiente. Juliet, Sí, profe. ¿cómo vas? Bien. Bueno, abre la cámara. Ay, profe, es que... No, yo sé que estás en la cama ahorita ya. De aquí me doy cuenta que estás acostada. No, 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 señor. A ver. No. Ah, bueno, no. Bien. Entonces, mira, Juliet, te hago una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué peligro es? O sea, ¿a qué clasificación de peligros pertenece lo que te voy a decir? Primero, em, polvo en el ambiente producido por el carbón. ¿Sería peligro químico? Químico, sí. Perfecto, sí, sí. Ujú. Pues no lo saben, pero ya les comento. Eh, el mensajero de la empresa, el mensajero de la empresa eh, sale a cambiar un cheque y en el camino, o sea, de regreso del banco, lo atracan y le dan una patada en el abdomen y queda incapacitado 3 días. ¿Qué tipo de peligro es? Pensémoslo todos. De seguridad, Sí, por lo educativo, exactamente. ¿no? Público. No. Es público, efectivamente, y hace parte. Entonces, el peligro es un peligro de condiciones de seguridad y el riesgo es un riesgo de carácter público, efectivamente, por lo que acabas de decir. Ajá. Otro. Ajá. El trabajador, pues, tiene su horario de trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, pero todos los días sale del trabajo a las 10 de la noche debido a que este trabajador de oficina tiene que revisar los pagos y no le alcanza el tiempo. Psicosocial, profe. Efectivamente, en psicosocial. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ese psicosocial para mí es uno de los más importantes que tenemos. Y quisiera, no sé, no recuerdo, si de pronto, eso lo vimos nosotros en una norma. Yo estoy casi seguro que sí, que es la 2566 de 2009, que luego esa norma se convirtió en la 1477. ¿Ustedes recuerdan eso? De pronto que yo les mostré eso. 2566. ¿Ustedes de pronto se acuerdan de eso? ¿No? ¿Mostré? La tabla de enfermedades profesionales que se llamaban en esa época y que luego se convirtió en la 2566. Quería mostrarles entonces la enfermedad número 42, que es la que hace referencia a las patologías producidas por el estrés en el trabajo. Quiero llevarme esto por ser tan importante aquí justamente. Quiero llevarme esto por ser tan importante. Aquí, mira, patologías causadas por estrés en el trabajo. Y nos hace falta otra que se llama colon irritable, que es la que está acá abajo. Pero vamos a copiarla y le pegamos ese pedacito, se lo pegamos ahorita. Muy bien. Ay, justo aquí no era. Aquí la tenemos.
y le vamos a pegar este pedacito de colon irritable. Entonces dice enfermedad acidopéptica severa. ¿Qué quiere decir enfermedad acidopéptica? Pregunta para Gisela. Esa enfermedad acidopéptica, Gisela, más o menos, ¿sabes? Es la misma gastritis. Bueno, gastritis que luego se convierte en úlcera, ¿no? Y fíjense, muchachos, que esta patología causada por estrés en el trabajo es muy importante. ¿Qué nos dice? Trabajos con sobrecarga cuantitativa. Vamos a ampliar un poco esta diapositiva. Y aquí la tenemos entonces y nos dice, trabajos con sobrecarga cuantitativa. Cuantitativa hace referencia a algo que se pueda medir, a algo que sea mensurable. Cuantitativa, o sea, demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo. Otra, trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producción en masa, repetitivo o monótono o combinados con ritmo o control impuesto por la máquina. Trabajos por turnos nocturnos y trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales que produzcan en el trabajador estados de ansiedad y depresión, infarto del miocardio y otras urgencias cardiovasculares hacen parte, cuando una persona sufre infarto del miocardio, es básicamente por el estrés, para que lo tengamos presente y no nos olvidemos. La hipertensión arterial también hace parte de este estrés, pero no significa que la persona que tenga hipertensión tenga también o esté obligada a tener pues estrés en el trabajo. Y por último, enfermedad acidopéptica severa o colon irritable. Y ahí la tenemos. Esas son las patologías causadas por el estrés en el trabajo. Ya la copiaron, no puedo cambiar de diapositiva. Profe, ya le estamos copiando, pero un momento.
¿Listo, muchachos? ¿Listo? La matriz de riesgos es justamente lo que vamos a ver ahora, que es la GTC 45, identificación de peligros y valoración de riesgos. Y eso lo van a necesitar para el curso de las 50 horas. Identificación de peligros y valoración de riesgos. Entonces, estamos de momento identificando los peligros. Y decimos que la matriz de peligros es la identificación de peligros y la valoración de riesgos. Necesitamos poder identificar los peligros, obviamente, para poder hacer el cálculo de la valoración de los riesgos. La identificación de los peligros se hace con los ojos y con la mente, y la valoración, pues la vamos a hacer a partir de unas tablas. Podríamos decir que de pronto alguien podría decir, profe, lo que pasa es que es muy subjetivo esa identificación de peligros, pero yo le podría decir que no, porque está muy bien clasificados esos peligros en estas tablas que estamos viendo, que se llama el anexo A de la GTC 45. El anexo A de la GTC 45 es un documento muy bien pensado y muy bien hecho, justamente por el ICONTEC, norma técnica colombiana GTC 45. Continuamos entonces, y ya les hablé un poco acerca de esta 2566, y podemos retomar a nuestras diapositivas que tenemos por aquí y que yo les envié a su celular. En esas diapositivas tenemos pues una gran cantidad de cosas, entre otras estas actividades para identificar y valorar los peligros. Ustedes lo ven y es algo muy sencillo, muchachos. Eso no tiene misterio de nada. Ahí lo tenemos. Y sigue una ruta, pero disculpen un segundo. Y yo cambio aquí por este color y esta cosita de acá para mostrarles algo bien chévere.
La ruta inicia definiendo los instrumentos y recolectando la información. Pensaría yo que dentro de este primer paso, así como definimos los instrumentos y recolectamos la información, yo pensaría que lo primero que tenemos que hacer es como ambientarnos con la empresa para poder conocer de qué se trata lo que hace la empresa y de esta manera ver qué riesgos hay en ella. Y entonces los puntos de partida, los 12 caminos o los 12 pasos son los siguientes, mírenlos. Estos pasos que tenemos aquí. Lo primero, obviamente, definir los instrumentos y recolectar la información. Y esto parte de la base, como yo les comentaba hace un ratico, del conocimiento que debemos tener. Segundo, clasificamos los procesos, las actividades y las tareas. Entonces decimos, primero vamos a hacer la selección de la leche, segundo vamos a hacer lo del laboratorio y tercero ya vamos a entrar a producción, por ejemplo. Identificamos los peligros de cada una de estas áreas, vemos qué controles existen, evaluamos el riesgo. Evaluar significa poder medir. Evaluamos el riesgo, o sea, medimos ese riesgo, ¿cierto? Con unas tablitas que lo vamos a ver ahora. Definimos los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo, o sea, ¿seguimos trabajando así o paramos? Definimos si el riesgo es aceptable, ¿cierto? O si de pronto al materializarse, o si de pronto se puede materializar ese riesgo causando un accidente o una enfermedad. Elaboramos el plan de acción para el control de esos riesgos. Entonces, revisamos luego la conveniencia del plan de acción, mantenemos y actualizamos ese plan de acción, documentamos, escribimos y valoramos el riesgo. Ese es, digamos, el punto de partida por el cual nosotros vamos a hacer la identificación de peligros y la valoración de riesgos, que es básicamente lo que nos están pidiendo en el curso de 50 horas con la matriz de ese riesgo y que vamos a dejar entonces este proceso para desarrollarlo el día jueves en la casa de cada uno de nosotros a partir de un taller que vamos a hacer. Pero para eso necesitamos entender lo de la identificación de peligros y la valoración de los riesgos. Continuamos. Bien, entonces, vamos entonces. Estamos copiando eso. Cópialo, cópialo. Profe, Dime. profe, respecto al curso que usted estaba hablando, sino que como a mí me la adicionaron la semana anterior, esta materia, Sí. entonces pues yo no estoy en ese curso. Pues mira que yo muy juiciosamente me fui el primero que me inscribí. Claro, porque yo necesitaba también ese curso de 50 horas debido a que había que hacer, el último que hice fue hace 3 años y se venció. Y salió la norma nueva, no, se venció y luego salió la norma. Y la norma decía que el curso dura 10 años, o sea, eso que ustedes están sacando, ese documento, esa certificación de ese curso de 50 horas, les va a servir por 10 años y pueden participar en los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, siendo de alguna forma la mano derecha ustedes de el área de seguridad y salud en el trabajo o de recursos humanos de la empresa. Para responder a tu pregunta, te digo lo siguiente. Entonces, conseguí el curso con mi amiga Lourdes del SENA, nos mandó el link, me matriculé en el link, todo, y fui el primero. ¿Qué pasó? A la hora de sacar el listado, me busqué por la J, Juan Miguel Villa, no estaba. Me busqué por la M, Miguel Villa, tampoco estaba. Me busqué por la B, Villa, tampoco estaba.
Y entonces dije, no, pues me voy a buscar por la torre, me busqué por la L, tampoco está. Entonces fíjate que nos quedamos sin el curso. Así como yo me quedé sin el curso, tú también te quedaste sin el curso, pues porque acabaste de adicionar la materia. Pero hubo otros jóvenes como nosotros que tampoco quedaron. ¿Cómo les parece? Entonces tenemos ese inconveniente, pero no sé si todos aquí en el curso tienen ese curso, están haciendo el curso, o hay alguno que de pronto se matriculó, pero que no quedó. Andrés, ¿todo bien? David, ¿todo bien? ¿Sí? Todos están en el curso, Valentina también, todos. Con eso respondo a tu pregunta, ¿cómo te parece? Bueno, pues entonces pues ya. Pero sin embargo, en la plataforma del SENA, tú lo puedes hacer. Te matriculas en Sofía Plus. El curso se llama 50 horas de seguridad y salud en el trabajo. Curso virtual se llama. Bueno, pues gracias. Bueno, y espérate, yo quiero conocerte. Entonces tú eres nuevo aquí con nosotros, ¿no? Pues sí, esto es de la clase anterior. Ah, yo, Juliet, ¿cómo estás? Sí. Juliet se ganó una décima en la habilitación ahorita porque está recién bañada, como todo, bueno, como varios. Es la única que ve así con el pelo mojado. Las otras están crespas, Pero no haciendo prendía así en la el cámara, pelo. profe. Ah, Pero no prendía la cámara. Estaba no, como... está bien. Mira, las otras se están haciendo así en el pelo y amanecen crespas y de todo. No, yo ya me bañé. ¿Sí? No sé, me lavé el pelo. Ah, sí, sí. Qué Eso, chistoso. arreglada y todo. No, Regia, muy bien. Estefanía es una niña muy juiciosa. Perfecto. Listo, muchachos, ya copiamos eso. Y ahora nos vamos entonces, profe, pero ¿cómo vamos a hacer la valoración de los riesgos? Un segundito. Pero ¿cómo vamos a hacer la valoración de los riesgos? Esa valoración de los riesgos, nosotros la hacemos a partir de esta tabla que tenemos aquí y que vamos a copiar. Juliet, ¿tú qué estudias? ¿Tú estudias agroindustria o forestal? Ambiental, profe. Ambiental. Perfecto. Muy bien. Entonces, para Juliet, yo le digo, Juliet, imagínate que nosotros tenemos un canal de YouTube. Entonces, las clases anteriores, tú las puedes ver en el canal. Están todas las clases anteriores. Y de paso te suscribes y le das manito arriba al video. Sí, profe, ya revisé unas clases por ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, muchachos, hacemos eso. Hacemos la evaluación. ¿Cuándo hacemos una evaluación? Nosotros tenemos entonces un punto de partida. Espérense un segundito, un segundito. Claro, entonces decimos que vamos a evaluar los riesgos. Vamos a evaluar lo que ya hemos identificado, ¿cierto? Es identificar. Obviamente, o sea, lo que yo acabo de decir, pues suena como muy básico, pero pues mentiras. Es muy importante. Claro, nosotros tenemos que evaluar lo que conocemos, porque si no lo conocemos, no lo podemos hacer. Identificamos los peligros y valoramos los riesgos. Vamos entonces, Juliet, entonces vamos a evaluar
los riesgos. Juliet, te voy a contar una cosa. La primera norma de la clase es tener las cámaras abiertas. Bueno, y no te sientas mal porque el profe con el que estás ahorita es muy chistoso y muy querido y todo. ¿Sí? No, nunca te sientas que te estoy regañando. Bueno, entonces, muchachos, quiero mostrarles ahora esto que tenemos aquí. Nos dice, nivel de riesgo es el nivel de la probabilidad por el nivel de la consecuencia. Vamos a empezar a escribir eso. Nivel de riesgo es igual a la nivel de probabilidad por la consecuencia. Mm. Nivel de riesgo es la probabilidad por la consecuencia. Nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Chévere. Listo. Ahí lo tenemos. Quiero entonces marcar este nivel de probabilidad con un color amarillo para resaltar aquí una cosa muy chévere. Por acá vamos a sacar dos lineecitas azules. Esta está muy gruesa. Mira tan chévere lo que vamos a hacer. Ahí lo tenemos. Y podemos entonces decir, muchachos, entonces ahí tenemos esto. Y podemos decir entonces que el nivel de probabilidad se entiende como la deficiencia por la exposición. Entonces, la probabilidad es igual a la deficiencia por la exposición. Un segundo. Listo. Entonces decimos que la probabilidad es igual a la deficiencia por la exposición.
Y ahí lo tenemos. Entonces, los que están en amarillo son una sola cosa. El papá es el nivel de probabilidad y los hijos son la deficiencia y la exposición. Entonces, vamos a decir que el nivel de riesgo va a ser igual a la multiplicación del nivel de la probabilidad por el nivel de consecuencia. Pero el nivel de probabilidad está dado por dos parámetros, la deficiencia y la exposición. La deficiencia, vamos a inventarnos un ejercicio. Vamos a decir que tenemos a un trabajador que está subiendo una escalera. Esa escalera tiene esta característica. ¿Qué le notan ustedes a esa escalera? Profe, que le falta un peldaño. Le falta un peldaño. Sí, le falta un peldaño. Y entonces es muy peligroso. Entonces, tenemos, esa es la deficiencia, y si el trabajador sube varias veces al día por esa escalera, pues va a tener el inconveniente de que, como decía mi abuela, el que frecuenta el peligro en él perece. Claro, eso es lo que tiene la persona. Sube, digamos, 10 veces al día, sube y baja 10 veces al día, pues va a ser bastante peligrosa la cosa. Pero si lo hace una vez al mes, pues no significa eso que esté bien, pero sí significa que la probabilidad de que suceda el accidente va a ser más baja que el que sube por 10. Pregunto a Karen Garcés lo siguiente. ¿Qué opinas entonces del nivel de probabilidad? ¿Cómo será más alto? ¿Si sube por 10 o si sube una vez al mes? Pues, profe, yo pienso que es como lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, porque siempre está como el riesgo igual la probabilidad. Pero si estamos diciendo que subimos solamente una vez al mes, pues disminuiría el riesgo. Disminuye el riesgo. Exactamente. Y mira lo que acabas de decir, pero prende la cámara. Mira lo que acabas de decir. Disminuye el riesgo. Disminuye el riesgo, o sea, el nivel de riesgo baja, porque la frecuencia es mucho más baja, o sea, el nivel de exposición es mucho más baja. El nivel de deficiencia es el mismo, pero la frecuencia, o sea, el número de veces que lo hace en la jornada es relativamente muy bajo. Lo que sucede es que el nivel de probabilidad sería bajo y el nivel de riesgo, por ende, también. Vamos a hacer ese ejercicio que nos acabamos de inventar ahora dentro de un rato. ¿Y qué le puede pasar? ¿Qué consecuencia podría tener ese trabajador si se materializa el riesgo? ¿Qué le puede pasar? Vamos a preguntarle. Giselle Fernanda Campo, ¿cómo estás? Giselle, te pregunto una cosa. No, profe. ¿Qué crees que le pueda pasar a este señor si se cae? Fíjate, mira, tenemos aquí que no tiene escalón. Se cae esta persona. ¿Qué le puede suceder? Que se fracture. Sí, podemos decir que se fractura. Está perfecto. Se fractura. Se fractura esa persona, sí, porque fíjate que, bueno, cada peldaño de estos puede tener que 20 centímetros, entonces 20, 40, 60, 80. Se cae a 1 metro de altura. Muy probablemente no se mata, pero sí, la peor consecuencia podría ser esa, que se cae y se fractura. A partir de ahí, entonces, jóvenes, lo que tenemos nosotros que hacer es analizar ese nivel de riesgo que nace de la probabilidad al multiplicarla por la consecuencia.
y que esa probabilidad, mira que está en amarillo y estos dos también son amarillos, es el nivel de deficiencia por la exposición y la probabilidad. La deficiencia entonces vendría siendo este elemento que le falta una peldaño y el nivel de exposición, la frecuencia. Ok. Vámonos entonces a copiar entonces unas tablitas que tenemos aquí para poder saber la puntuación de cada uno de ellos. Decimos entonces que la deficiencia la podemos encontrar por esta tabla que tenemos aquí. Vamos a copiarla. Entonces decimos que la deficiencia es muy alta, la deficiencia,
Cuando se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes, consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. Entonces, una deficiencia alta es cuando, por ejemplo, tenemos una pulidora y esa pulidora no tiene guarda de seguridad. ¿Todos conocemos las pulidoras? Entonces, mientras yo voy buscando aquí en internet una pulidora sin guarda de seguridad, ustedes van copiando del link que yo les mandé. ¿Sí? YouTube. A diario, unas 1000 personas sufren accidentes laborales en Colombia. Este dura 2 minutos. Vamos a ver. Remember that time eye bags made us men look sexier? Yeah, we don't either. Fortunately, eye bags aren't. Ojo con esta cifra, sobre todo a los trabajadores, a los empleados de Colombia, porque cada día por lo menos 1000 personas sufren accidentes laborales en el país. Tatiana Gordillo conoció el caso más reciente, nos cuenta qué pasó y cuántas personas ingresan a urgencias diariamente por este tipo de incidentes. Tatiana, ¿qué sucede? Televidentes, muy buenos días. El caso más reciente le ocurrió precisamente a este hombre, a Mire cómo Jackson, quedó con quien esa cara. resultó muy herido y estuvo a punto de morir mientras manipulaba una No, pulidora. esa Jackson, cara de buenos días. aburrido. ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Usted no usaba ningún tipo de protección en ese momento? Buenos días, no, lamentablemente no. Por el afán del trabajo, no tenía los implementos de protección y pasó esto. Dios mío. Por terco y no tener los implementos de protección. Estaba manipulando una pulidora. Sí, una pulidora y se me rompió el disco. Y ahí fue donde me tuvieron que traer rápidamente al hospital de Medicine para que me hicieran las curaciones. Y Muchas gracias, Jackson. Pues como él, son varios los casos que se registran todo el tiempo, todos los días en Colombia. Doctor, buenos días. En Bogotá solamente, ¿cuántas emergencias de este tipo se están registrando al día? Aproximadamente de 10 a 15 casos podrían estar llegando a los hospitales del país, de Bogotá, con este tipo de heridas laborales. ¿Qué tan grave fue la herida? Fue una herida grave que pudo haber comprometido estructuras muy vitales como el ojo o el cerebro. Fue una herida que comprometió el hueso malar, el nervio facial y el conducto de Stenon, que fueron pues, oportunamente tratadas. Miren el disco de la pulidora donde quedó. Con magníficos resultados. Muchas gracias. Pues afortunadamente a Jackson le alcanzaron a salvar la vida aquí en este hospital, pero recordemos que al día se presentan entre 500 y 1000 casos en Colombia de riesgos laborales y por eso el llamado de atención también es para los empleadores para evitar este tipo de accidentes, por supuesto, protegiendo la vida, la integridad de sus empleados. Es la información desde el... Eso le pasó a Jackson Kennedy, muchachos. Claro, entonces, decimos nosotros que no tenía guarda de seguridad esa pulidora. Y los peligros, dice aquí la norma, se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas es nula o no existe. Entonces sería muy alto 10 cuando la deficiencia es muy alta. Entonces podemos decir que tenemos muy alto, alto, medio y bajo. Cuando tenemos bajo no se asigna valor, en ningún momento se le pone 0. Entonces viene siendo 10, 6 y 2. 10 para una deficiencia muy alta. Vamos entonces a escribir acá. Deficiencia alta 10. Acordémonos de este muñeco. Ay, yo lo hubiera borrado. Espérense un momentico yo. No, eso quedó muy feo. No, sí está bien.
Listo, por aquí ya lo guardé. Nivel de deficiencia muy alto. 10, 6 y 2. Entonces aquí escribimos ese nivel de deficiencia. 10, 6 y 2, entendiendo que el número más alto es el más grave de todos. Ahora vamos a ver la exposición. Nivel de exposición. Vamos a analizar entonces la tabla del nivel de exposición y nos vamos a copiar. Vamos entonces y copiamos este par de tablas que tenemos acá. La exposición. Determinación del nivel de exposición. Entonces decimos que el más alto es 4 y es para una exposición continua. El que le sigue es 3, una exposición frecuente, ocasional 2 y esporádica 1. Entonces, ¿qué significa continua? La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral, o sea, continuamente. Frecuentemente es pocas veces o varias veces, pero por tiempos cortos. Entonces, la una es varias veces con tiempos prolongados, la frecuente es varias veces con tiempos cortos, ocasionales de vez en cuando y esporádicas casi nunca. Y la tabla de abajo, pues es la probabilidad, determinación del nivel de probabilidad, el cual es la multiplicación de la exposición por la deficiencia.
Entonces, decimos que tenemos, Profe, nos regala unos minuticos más para copiar, por favor. bueno, muy bien. 2 minutos, ¿cuántos? Lo que diga Luisa. A ver, Luisa. Luisa, un tintico, un tinto aunque sea. Yo no sé. Sí, sí. Solo me falta el último cuadro, profe. Dale, tranquila. Muchachos, ustedes ven que ese último cuadro está en color negro, ¿no? Entonces, si tienen la posibilidad de usar colores, póngale color rojo a ese último cuadrito, que entonces ese nivel de exposición dice MA40. MA significa muy alto, la M significa medio, la A significa alto y la B significa bajo.
Listo, muchachos. Ya tenemos entonces mm, eh, la probabilidad. Y recordamos que la probabilidad es la deficiencia por la exposición. Una alta deficiencia con una alta probabilidad, eso es una alta deficiencia con una alta exposición, eso es accidente seguro. Una probabilidad muy alta de que suceda el accidente. Entonces, efectivamente, la norma nos dice que a mayor nivel de deficiencia y una mayor exposición, hay un mayor nivel de probabilidad para que se materialice un accidente o una enfermedad. Muy bien. Y ahí, por último, nos queda entonces pendiente para saber la consecuencia. Bueno, como parte de la tabla que estábamos viendo ahora, la que yo les dije que pintaran que yo pintara en color rojo, pues viene esta pequeña tabla que nos dice qué significa cada cosa. Aquí nos dice efectivamente qué significa muy alto, qué significa alto, qué significa medio y qué significa bajo. En cuanto al nivel de probabilidad, pero yo pensaría que no hay necesidad de que lo copien, sino que simplemente es nivel de información. O sea, sabemos que lo que está en rojo, mejor dicho, lo que está en rojo, no hay nada que hacer. Todos pintaron en color rojo esto que teníamos, este cuadro que aquí teníamos en color negro. Entonces, lo que nos dé aquí en este color, o sea, lo que nos dé entre 24, 30 o 40 es muy grave y tenemos que analizarlo inmediatamente porque es una probabilidad muy alta. Si nosotros bajamos ese nivel de probabilidad, muy probablemente lo que vamos a hacer es que vamos a evitar que se materialice un accidente o una enfermedad. O sea, no podemos tener nada en estos números de aquí. En cuanto a probabilidad, no podemos tener nada, ni siquiera nada que llegue a 24. O sea, que todo lo que tenga que ver con probabilidad esté por debajo de 24. Muy bien. Y quiero entonces hablarles de este cuadro pequeñito, que es tal vez el más importante de todos. Y aquí lo tenemos. Entonces nos dice que la consecuencia puede ser muerte, puede ser incapacidad permanente parcial o invalidez, y puede ser lesiones o enfermedades con incapacidad temporal o lesiones o enfermedades que no requieran incapacidad. Ah, bueno. Entonces, la consecuencia más grave de todas puede ser la muerte. Gravísimo, muy grave. Las lesiones que dejen incapacidad permanente parcial o invalidez se considera como muy grave. Grave, aquellas lesiones con incapacidad laboral temporal. Y leve son aquellas lesiones sin incapacidad.
¿Aló? Andrés, no se olvide conectar las máquinas. Sí, eso mismo estoy haciendo en este momento. Listo. ¿Llevo el computador? Sí. Sí, señor. Bueno, hágale, ya nos vemos. Chao. Eso, Chao. señor. ¿Listo, muchachos? No, profe, un momentico. Bueno. Entonces los que acabaron pueden ir desarrollando el ejercicio pequeñito ese que hicimos de la escalera. ¿Se acuerdan que le faltaba un peldaño a la escalera? Mira, vamos a escribirlo por acá, vamos a buscar. ¿Cómo buscamos? A ver.
Mira, este ejercicio que tenemos acá. Encontremos entonces el nivel de riesgo. El señor sube y baja 10 veces al día. Y vamos a encontrar en el nivel de riesgo. Entonces, vamos a encontrar el nivel de riesgo con este ejemplo que tenemos acá. Cada uno lo va haciendo.
encontrar el nivel de riesgo. ¿Profe? Dime. Profe, una pregunta. Cuando vamos a estimar el nivel de consecuencia, digamos que en este caso, en el ejemplo que colocamos, está el caso de que sea pues mortal, en caso de que pues, se caiga, y muy grave. Entonces, ¿cuáles de los dos escogemos? ¿El que esté más alto, más probable a pasar, o el de menor Sí, consecuencia? la norma dice que se escoge el más alto. Ok. Sin embargo, quiero que lo veamos. Sin embargo, quiero que lo veamos porque se lo tenemos aquí. Mira, la respuesta a tu pregunta está aquí. Para evaluar el nivel de consecuencia, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que se puede presentar en la actividad valorada, pero sin exagerar. Porque fíjate que dijimos, tiene 7 peldaños, algo así yo les dije. Mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5, digamos, 5 peldaños. Y cada peldaño mide, ¿qué será? 25 centímetros. Este nos da 1 metro con 25 centímetros la altura en la que el trabajador está subiendo. Pensaría yo que 1 metro con 25 centímetros, pues como máximo es una fractura, como nos dijo alguno una de las compañeras que yo le pregunté. Ella nos dijo una fractura. Yo le pondría una fractura, que para mí esa sería la consecuencia directa más grave, sobre todo porque el señor de la escalera pues solamente puede subir hasta aquí,
porque pues no tiene el peldaño, ¿no? O sea, no sé, algo así. Yo le pondría fractura. Entonces, nivel de riesgo es igual a nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Vamos entonces a decir que ese nivel de probabilidad es igual a la deficiencia por la exposición. En deficiencia, ¿qué puntaje iría? Bueno, pues, espérate un segundito. Entonces hagamos una encuesta. ¿Cuánto le ponemos? Entonces, la 6, deficiencia. profe. Mira, que de la deficiencia dice, se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. ¿Cuál le ponemos? ¿10, 6 o 2? Yo diría que 6, profe. 6. 6, profe, yo también le Y puse profe 6. Oigo más. Yo le puse 10, profe. Yo le pondría 10 porque es no es normal que le falte un peldaño a la escalera. Y una escalera sin peldaño es algo muy peligroso. La deficiencia en ese objeto es bastante significativa. Quiero hacer una encuesta y preguntarle a todos. Mabel, ¿cuánto le ponemos? 10. No, ya le puso 10. Estefanía 10. Andrés, Isabel, David. 10. Le puse 10. 10, profe. María Camila. Pues yo había puesto 6, pero teniendo en cuenta lo que usted dice, sería 10. Sí, sería 10. Juliet. Juliet Cruz, ¿cuánto?
¿Cuánto? Quítale el micrófono. Quítale el micrófono, quítale el micrófono. Abajo. Juliet, para poder oírte, quítale el micrófono. Bueno, sí, sería 10. Aquí está. Entonces la deficiencia, escribir acá. Profe, qué pena. Dime. No sé. El computador en este momento no me respondía, no podía responder. Sí me di cuenta, tranquila, no te preocupes. Entonces, deficiencia, pongámosle 10. Exposición, ¿es frecuente o es esporádica? Puse 3. Ah, Y le puse 3. Frecuente. vamos a ver la exposición. Exposición, le pusiste 3. Es frecuente. Bueno, pero frecuente nos dice que varias veces al día por tiempos cortos. ¿Cuánto dura cada vez que se sube? ¿Cuánto dura? En total creo que son 1.6 horas en el día. Sí. 1.6 horas, pero fíjate que los tiempos de exposición son largos porque se demora 10 minutos arriba de la escalera cada vez, o sea, 10 minutos allá arriba en esa escalera. Profe, y eso, o sea, uno hay cómo saber cuándo son tiempos cortos. O sea, no hay como algo que uno le ayude para saber cuándo es un tiempo corto y cuándo no. Porque pues es algo muy subjetivo. Cada quien podría tener una perspectiva diferente. Es subjetivo, sin embargo, cuando la calificación nos da entre un rango, entonces uno puede equivocarse y siempre va a dar en el rango. Lo que tenemos que analizar es, efectivamente, 10 minutos sentado aquí, sentado como estamos nosotros, pues puede ser un tiempo corto, ¿cierto? Pero subido en una escalera yo pensaría que es como, o sea, no, yo no sé. Sí, sin embargo está entre esos dos. La exposición. Dejémoslo en 3. Profe, entonces tú dices que usted dice que es el 2. ¿Me repites? ¿Usted dice entonces que es el 2? No, 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 no. 2 no, porque 2 se presenta alguna vez durante la jornada, alguna vez es una o nada. Y tenemos 10. Entonces el 3 sí está bien. El 3 está bien, sí. Sino que viene siendo básicamente la disyuntiva o la duda, si podría ser 3 o podría ser 4. Con tiempo prolongado en la jornada laboral encima de la escalera. Yo pensaría que un tiempo prolongado encima de una escalera son 10 minutos. Pero es que también se podría entender el 4 como que es, o sea, es una actividad que él hace durante toda su jornada. Sí, claro. Sí, tienes razón. Pero pues, o sea, si la jornada laboral dura 8 horas más o menos Sí, sí. y lo hace una hora pasada. Sí, está perfecto, tienes toda la razón. Viéndola de esa forma, sí. Pongámoslo, 3. ¿Qué consecuencia podría haber?
¿Qué consecuencia? ¿Mortal o fractura? Fractura. Yo pienso que fractura, sí. Podría ser un 25. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Sí, profe. Entonces, mira, vamos a escribir ahí el número 25. Multiplicamos y eso nos da ¿cuántos? ¿900? 750. 750. 750. Eso, entonces el nivel de riesgo viene siendo 750. Bueno, cada uno va a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Karen Collazos, plantéanos un ejercicio. Hoy, ¿cómo así las 9? Se nos fue se nos fue el día. Bueno, entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno va a hacer 15 ejercicios. El día de mañana, en hora de clase, se levantan temprano y vamos a leer la GTC 45, la norma técnica. Vamos mañana, entonces, a leer la GTC 45. ¿Profe, la clase no es el jueves? El jueves, el jueves, el jueves. El jueves. Entonces, el jueves a las 7 de la mañana vamos a desarrollar el siguiente taller. El taller es muy parecido al que hicimos. Cada uno con su computador. Si alguien lo trabaja solo, entonces graba la clase, etcétera, tal como lo estamos haciendo, tal como lo hicimos para el taller pasado. Si lo hacen entre dos personas, está perfecto. Abren su cámara, empiezan a grabar y empiezan a interactuar, viendo, analizando, pensando. Vamos a identificar 15 peligros. 15 peligros. Vamos a identificar 15 peligros. Yo de todas maneras voy a estar en clase a las 7. Entonces, digamos que de 7 a 7 y media resuelvo dudas. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Okay. De hecho, hagamos clase de 7 común y corriente. Hagamos clase de 7 común y corriente y la tarea la ponemos la siguiente semana. Perdón, la siguiente clase que es el jueves. ¿Listo? ¿Mejor? O sea que tendríamos clase el jueves Sí, y el hagan. otro martes empezaríamos a hacer el taller. No, 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 no. No, tendríamos clase el jueves y el otro miércoles ya tienen que tener el taller resuelto en el Classroom. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero mañana, digo, el jueves, hacemos clase, nos vemos a las 7 de la mañana, común y corriente, y ustedes van viendo los riesgos en su casa, etcétera, etcétera, y yo estoy ahí para asesorarlos. ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok, entonces hagamos de cuenta que no les he dicho nada y vamos, la siguiente clase ponemos el taller. Sino que se nos fue el Si tiempo. ahorita no hacemos nada, ¿no? No, Porque no, es que no. toca hacer eso del SENA que estamos un poquito embolatados. Sí, eso del SENA, fíjate que la GTC 45, que es la matriz de riesgos, la matriz de peligros, es esto que estamos viendo. Mira, es aquí, es lo que Profe, o sea que ese taller, ¿cuándo se entregaría? una semana después, o sea, el miércoles de la siguiente semana. Mira, es que nos faltó esto para poder hacer la tarea. Nos faltó esto para poder hacer el trabajo. Pero eso no tiene ningún problema. Esto es una cosa muy sencillita, viene con su ejemplo y todo. ¿Listo? Entonces, Bueno, profe. matriz de riesgo. Vamos a dejar aquí puesto entonces el título de matriz de riesgos.
Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por todo. Quedamos así. ¿Listo? Vale, profe, hasta luego, Chao, gracias. nos vemos el jueves. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.